El programa Mira Suiza es un programa de promoción generado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, que tiene como objetivo dar a conocer aspectos de Suiza que no se conocen en España. Todos conocemos los tópicos de Suiza, el chocolate, los bancos, las montañas, la nieve, pero este programa lleva aspectos como pueden ser el medio ambiente, el plurilingüismo de Suiza, el urbanismo, la migración, todos aspectos que se conocen menos de nuestro país. ¿En qué ha consistido este proyecto con arquitectos españoles y suizos? El proyecto Luz, Espacio y Creación, Arquitectura Hispano-Suiza, se decide hacerlo desde Mira Suiza porque de cara a la Copa América 2007 en Valencia nos ha parecido un tema muy interesante tocar el tema de tecnología, arquitectura y urbanismo, ya que ambos países tienen una relación muy importante, sobre todo en el tema de arquitectura, y queríamos dar a conocer las relaciones existentes entre España y Suiza en el tema de urbanismo y arquitectura. ¿Qué conceptos se han utilizado para escoger los arquitectos de uno y otro lado? ¿Qué relación tenían o qué condiciones tenían que cumplir para aparecer? A la hora de poner en marcha este proyecto, este documental, hemos elegido arquitectos españoles y suizos que tuvieran un vínculo en ambos países. Son todos arquitectos que se verán en este documental, son arquitectos suizos que han trabajado, incluso estudiado en España, y arquitectos españoles, como por ejemplo el caso de Santiago Calatrava, que tiene un estudio en Zúrich, que ha estudiado en Zúrich y que tiene muchas obras en Zúrich. Además, se han considerado dos arquitectos importantes, José Luis Mateo, que es catedrático en la Politécnica de Zúrich, y por ejemplo también José Acevillo, un catalán que ahora es el sucesor de Mario Botta en la Academia de Arquitectura de Mendrisio y que dirige esta escuela. También, por ejemplo, aparecen DB Architect, un estudio de jóvenes arquitectos de Lausanne, arquitectos que han estado presentes aquí con una exposición suya en el Conde Duque de Madrid. Con lo cual han sido arquitectos que demuestran pues esta relación, este vínculo, incluso estas amistades entre arquitectos suizos e españoles. Por supuesto, se han considerado arquitectos que son reconocidos mundialmente. Hablamos del español Santiago Calatrava, por ejemplo, y por otra parte están Mario Botta, que es uno de los grandes exponentes de la arquitectura ticinesa en Suiza, y no hay que olvidar Herzog y de Meuron, que tienen muchísimas obras en España y que están considerados pues, uno de los mejores estudios existentes hoy en el mundo. A raíz de la estrecha colaboración que tenemos con el director de cine y escritor Emilio Ruiz Barrachina, con el cual Mira Suiza ya ha trabajado con otros proyectos, en concreto un documental sobre la migración que se hizo el año pasado, pues a raíz de esta estrecha colaboración el director Emilio Ruiz Barrachina nos propuso rodar este documental tanto en España como en Suiza. Para ello concertamos citas con todos los arquitectos que se verán ahora en el documental. Se hizo un viaje en que fuimos a casi todas las zonas de Suiza, tanto en Ticino con la Academia Mario Botta, pero después también nos desplazamos a Basilea, que es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer y en la cual trabajan Herzog y de Meuron. También hemos rodado en la parte francesa de Suiza, nos desplazamos hasta Lausanne, hasta Ginebra para visitar obras de DB Architect, y por último también nos desplazamos, como no, a Zúrich, también una ciudad arquitectónicamente hablando muy importante en Suiza. Este documental realmente yo creo que aporta una visión nueva de la arquitectura y del urbanismo, y habla también de hacia dónde va la arquitectura moderna, con un planteamiento interesante que es el tratar de averiguar si la arquitectura actual está sabiendo responder a los retos y necesidades que le está planteando la sociedad. Josep Acevillo, que es la persona que hemos utilizado un poco para encadenar todas las intervenciones de los demás arquitectos, hay un momento del documental en que él se plantea justamente esta pregunta y dice que si esto no está siendo así, y él lo duda,
que la arquitectura bueno, pues estaría en graves problemas, y que la arquitectura no debe ser tan superficial, sino obedecer también a unas cuestiones técnicas y de construcción, y no solo a la fachada, a la visibilidad, ¿no? Yo creo que esto también genera polémica, y es algo que queremos también plantear al espectador para que lo piense y reflexione sobre ello. Para mí ha sido importante enfrentar este documental desde esa ignorancia con la que nos enfrentamos muchas veces a cuestiones importantes que conviven con nosotros en el día a día, pero de la que no tenemos mayor conocimiento, lo que apenas leemos en periódicos o en medios de comunicación o vemos en libros. En concreto, yo de arquitectura, cuando me puse al frente del documental, pues eso, sabía lo justo, lo que puede saber cualquier otro espectador o lector. Y para mí ha sido muy enriquecedor el ir descubriendo que debajo de lo que es toda esta técnica arquitectónica hay mucho más, hay arte, hay humanidad. Lo expresa muy bien Mario Botta en el documental, y Antonio Ortiz también en un momento determinado dice una cosa, o responde una pregunta que me parece muy importante, y es que los arquitectos, y yo creo que también nosotros, los que nos dedicamos en cualquier forma a crear, siempre que acometemos un proyecto acabamos aprendiendo algo. En este caso a mí, pues bueno, afortunadamente he tenido que aprender arquitectura, leer, ponerme al día. Los arquitectos lo mismo, cuando enfrentan un proyecto tienen que ponerse a estudiar sobre ese proyecto, y acaban sabiendo muchas más cosas que no son solamente las arquitectónicas. Por eso yo creo que este documental no solamente es para estudiantes de arquitectura o para arquitectos o gente que está dentro del campo arquitectónico, sino que es un documental divulgativo que creo que a todo el mundo que le interese la sociedad actual le va a interesar. Hasta hace relativamente poco tiempo, tanto las discusiones como la práctica arquitectónica giraban en torno a las formas históricas, a los modelos de expansión urbana, la tipología y el territorio. Sin embargo, el ciudadano actual queda sorprendido al ver surgir de repente simples cubos, materiales comunes, fachadas transparentes de vidrio y tecnologías novedosas. Le Corbusier ha sido el modelo y fuente de inspiración de muchos de los actuales arquitectos. En Suiza, igual que en España, estamos ante el desarrollo de una nueva modernidad. Son dos de los países que mayores figuras en el campo de la arquitectura están aportando al mercado internacional. Y son dos de los países entre los que existe mayor colaboración profesional. Por eso no resulta extraño que arquitectos suizos construyan en España, y viceversa. Y tampoco lo es que dos arquitectos españoles, José Luis Mateo y Josep Acedillo, ocupen cargos de relevancia en las más importantes instituciones de enseñanza suizas. El primero como catedrático del Politécnico de Zúrich y el segundo como director de la Escuela de Arquitectura de Membrisio. Los arquitectos, como los alquimistas, obtienen resultados de alto valor estético partiendo de materiales simples, como el hormigón, el ladrillo o la piedra. La arquitectura, a diferencia de la escultura, no se concibe si no es para cumplir un fin social. En una escultura no se vive, en una arquitectura sí que se vive y se trabaja. Y que es la actividad humana seguramente que más depende de la coyuntura específica de cada momento, que más depende del poder, que más depende de la cultura que hay en cada país, en cada momento, del contexto político, del contexto, y por lo tanto es algo que debería ser mucho más objetivo que subjetivo. El Ticino,
donde se encuentra la Academia de Mendrisio, se ha destacado siempre por ser cuna de grandes maestros de la arquitectura, como Borromini, Luigi Canónica o Mario Botta. En los años 70, pues aquí había, digamos, casi podríamos hablar de una inflación de arquitectos muy buenos. Estoy hablando de arquitectos como Bacchini, Snocchi, Botta, que eran unas personas muy influyentes en España. El mismo Galfetti, por ejemplo, que además tiene familia en Barcelona. Son arquitectos que han sido muy importantes para la arquitectura española. L'architettura è la trasformazione di un fatto di natura in un fatto di La cultura. arquitectura es la transformación de un hecho natural en un hecho cultural. Por eso trata la construcción como un elemento de artificio que el hombre crea para sus propias necesidades en contraposición con la naturaleza. Yo creo que esto es una consideración muy simple y que demuestra cómo la arquitectura debe ser distinta a la naturaleza. Desde este punto de vista, yo actúo como en un debate, como en una confrontación, de tal manera que la manufactura, la construcción del hombre, resulte diferente, resulte contrastada con la composición orográfica y la composición orgánica del paisaje. Con l'andamento organico del paesaggio. Mario Botta, ahora están de moda estos coches que les llaman 4x4, que son capaces de ir por todos los sitios. Antes iban solo por el campo y ahora van por la ciudad, ¿no? Mario Botta es un 4x4, es una persona, empezó siendo un buenísimo discípulo de Le Corbusier y de Kahn, siempre trabajando, o la mayor parte de su obra trabajando con ladrillo, que esto tiene mérito. Es una persona que diseña la arquitectura y que hace arquitectura desde la construcción. La chiesetta di Monio è stata costruita poiché una valanga. La iglesia de Monio ha sido construida porque una avalancha destruyó la antigua iglesia del siglo XVI, ubicada allí anteriormente. Por eso es un espacio que trata de involucrar al visitante. Cuando uno está dentro de la iglesia, percibe que la planta es un rectángulo. Después eleva los ojos y esta forma rectangular se transforma en un círculo a nivel del techo. Se trata de un juego de contrastes entre la piedra y el vidrio, entre un material que trabaja la gravedad y otro que trabaja la ligereza. Es un símbolo contemporáneo, pero a la vez quiere ser ancestral. Al principio uno no sabe nada sobre el proyecto. Realmente esto es así. No sabemos nada. Y cuando encontramos un inicio, una idea, entonces estamos ante un hallazgo personal. Quiero decir que uno percibe un lugar, una acción. La arquitectura hace que percibamos el mundo. Quizá esto suene grandilocuente, un poco filosófico, pero lo digo en sentido literal. La arquitectura es un instrumento de percepción del mundo, y toda la arquitectura construida es un testimonio físico de este pensamiento, de este proceso de percepción. La arquitectura es un apoyo para comprender el mundo de una u otra manera. Herzog tiene algo increíblemente difícil de conseguir, que es cómo se puede hacer
una cosa tan bella con tan pocos elementos. Yo no afirmaría taxativamente que la arquitectura es igual a la vida. La vida es mucho más importante que la arquitectura. No obstante, la importancia de la arquitectura radica en que nos proporciona un recipiente para nuestras vidas, para nuestras acciones, para nuestra cotidianeidad. Y por eso la arquitectura es en realidad un proceso de captación, una captación de algo físico que limita nuestros movimientos. Sí, digo bien, los limita. Y también los facilita y los posibilita, pero a veces dificulta nuestras acciones. Por esta razón hay que repensar siempre un proyecto. Uno tiene siempre que volver a plantearse la arquitectura de manera radicalmente nueva para convertirla en algo magnífico para los seres humanos, en algo realmente beneficioso. Aunque a veces no se consigue. En ocasiones la gente se queja de la arquitectura porque ésta se ha distanciado, porque se ha convertido en otro testimonio del distanciamiento entre el ser humano y la sociedad. Por eso no pondría la arquitectura al mismo nivel que la vida. La vida debería ser más importante y debería poder actuar siempre sobre la arquitectura. Y die Architektur auch wieder verändern können. José Luis Mateo mantiene su estudio en Barcelona, si bien en la actualidad ocupa la cátedra permanente de proyectos arquitectónicos en la ETH de Zúrich. Luis Mateo es una rara avis en la arquitectura española y además, y concretamente en la arquitectura catalana. Es una persona, no sé cuál es el adjetivo que le habríamos de aplicar, es decir, el rigor. Es una persona, digamos, todo lo hace bien, todo coincide, sus plantas funcionan perfectamente, pero funcionan sin estar forzadas, no son estas arquitecturas que para conseguir ir de un sitio a otro necesitas hacer unos vericuetos y unas cosas, sino que es una persona donde la racionalidad, que es la cosa más difícil del mundo, es una cosa espontánea. Mi arquitectura se puede definir con una serie de adjetivos, una serie de cuestiones, y que se pueden referir a palabras, son adjetivos. Una es la palabra conceptual, el tema o el adjetivo conceptual. O sea, es una obra que mi obra se preocupa por las ideas, qué conceptos, digamos, hay que defender, ¿no? Hay que construir, hay que hacer, ¿no? Los conceptos por un lado. Por otro lado también es una obra que se refiere al contexto. Es contextual, digamos, sería otra palabra, es decir, que se relaciona con un mundo físico y cultural también, alrededor del cual o en el que se produce la arquitectura. Y el tercer adjetivo que podría definir mi arquitectura es el adjetivo material. O sea, mi arquitectura busca conscientemente analizar el problema de la forma en términos de consistencia física, es decir, de materia. Había acabado en el 74 tal vez, había acabado justo entonces mi carrera de arquitectura en Barcelona. Yo era profesor en una ciudad que se llama Urbino, en Italia, que había estudiantes de 6 o 7 universidades y
un profesor por cada universidad. Yo venía de representante de la Universidad de Barcelona, de la Politécnica. Y cuando yo llegué aquí, pues había de 6 o 7 estudiantes por cada universidad, eran 8 universidades, y había el Politécnico de Zúrich. Entonces vino a ver un estudiante jovencito que me quiso preguntar qué significaba una cosa en catalán. Este señor se llamaba Santiago Calatrava. Había acabado entonces la carrera en Zúrich y se dedicaba a traducir libros para ayudarse económicamente. Y entonces estaba traduciendo un libro de un arquitecto español que se llamaba Oriol Bohigas. Santiago Calatrava, valenciano de nacimiento, cursó sus estudios en Zúrich, Suiza, donde reside actualmente y donde tiene su estudio. Cabe destacar en él su capacidad para unir dos disciplinas, la arquitectura y la ingeniería civil, que hasta el siglo XVIII estaban fusionadas. Este entendimiento de la profesión del arquitecto y del ingeniero, del mismo modo que un pintor o un escultor entiende su profesión, yo encuentro que es muy importante. Aunque no siempre un arquitecto o un ingeniero puede trabajar como un pintor o un escultor, aunque nosotros nos encontramos, tanto arquitectos como ingenieros, dentro del último arte por encargo. Esta visión así animalística de la arquitectura o fabulosa, ¿no? De fábula, ¿verdad? Es muy común y forma parte de todo el aparato legendario o de todo el aparato cultural o todo el aparato de asociaciones culturales que se pueden atribuir a un objeto. No tenemos una escritura formal que atraviese nuestros diferentes proyectos. Los proyectos son muy distintos y a la vez muy parecidos en lo que a la atención al contexto, a las bases, se refiere. Creamos con estas bases, y claro que hay una dimensión física, emocional, que está vinculada a un trabajo sobre la luz, la forma, las impresiones que surgen cuando uno recorre un edificio, cuando uno recorre un proyecto. Queda claro que son cuestiones que están en la base de la arquitectura, del trabajo del arquitecto. La Plaza Molar, molar quiere decir muelle. Era antaño un puerto del siglo XV. Queríamos trabajar sobre este contexto histórico sin utilizar directamente el agua. Hemos pretendido evocar únicamente el reflejo del agua cuando penetra la luz en ella, sirviéndonos para ello de puntos de luz que reemplazan los adoquines y que producen un efecto de prolongación de la superficie hacia el lago. Yo creo, y al menos a mis estudiantes les digo, leer Vitruvio, que dice 3 propiedades para la arquitectura, cuando dice utilitas firmitas vetustas. La arquitectura tiene que ser útil, tiene que ser firme, tiene que ser segura, tiene que ser bella, es decir, no puede renunciar a ninguna cosa de estas. Esto no se puede decir de un cuadro y no se puede decir de una escultura, pero se debe decir de un edificio. Por ejemplo, esto es una cosa clara. La arquitectura no debe ser tan epidérmica como es hoy. Es cierto que una persona tiene en su piel uno de sus exponentes para poderla distinguir incluso, y es seguramente uno de los atributos más importantes de su belleza, pero ¿de qué le sirve a una persona tener una piel estupenda si tiene mal el corazón, el riñón o la columna vertebral hecha pedazos? La arquitectura se enfrenta sobre todo con la realidad, con su complejidad.
Por eso, cuando intenta transformarla desde su pequeñez, se hace partícipe de la realidad, pero no creo que la cree, ya que la realidad está compuesta por muchos significados no vinculados únicamente a la arquitectura, sino a la colectividad, a los hombres que viven. Agli uomini che vivono, También el contrario, ¿no? Que la realidad crea la arquitectura. Sí. Sin la realidad es la realidad del mundo que al final es la base de la arquitectura, no, sí. No el contrario. En esta sociedad tan rica de arquitectos, pues va a ser difícil sobresalir y van a despuntar solamente algunos. Y lo van a hacer porque serán buenos, ¿no? Estos dos arquitectos yo creo que son de los, si los compasásemos con el vino de la mejor cosecha, pues claro, han tenido buenos maestros, por ejemplo. Además Sandra es muy buena profesora, lo dicen los chicos, los estudiantes. Esa casa está construida en hormigón, un hormigón vista, un material que aquí en Suiza, en Ticino también, pero en general en Suiza se usa mucho, mucho más que en España, que me imagino que las empresas constructoras todavía no están acostumbrados a trabajar ese material como lo usamos aquí. El hormigón, en este caso aquí, es el material ideal porque nos permite de trabajar todas las formas que necesitamos. Es un material fluido en el momento cuando se construye, así conseguimos las curvas, las esquinas, las rectas, y así toda la casa nace del terreno como con un único material, y ese material que le da ese carácter escultural. Yo creo que además esto es algo que es muy bonito en el trabajo de un arquitecto, como los distintos encargos o incluso concursos que te llegan te hacen estudiar distintos aspectos de la cultura humana, ¿no? Por ejemplo, pues hacemos un concurso en Burgos para el Museo de Atapuerca, entonces te interesas por el problema de la evolución humana y lees libros sobre la evolución humana. Y entonces tu campo de conocimiento se amplía en función de aquellos edificios y encargos que recibes, ¿no? Y de nuevo tienes que tener una cultura o ampliar tu cultura en aspectos que a lo mejor antes nunca habías tocado. Creo que es algo que es muy enriquecedor para nosotros. La arquitectura andaluza, que en una buena parte tiene que responder al reto de que tiene que ser una arquitectura económica, pero además tiene que ser una arquitectura que no perdona determinadas cosas. Es decir, si te equivocas de planteamiento, por ejemplo de orientación, en Sevilla la has fastidiado, es decir, te mueres, porque el calor que hace en Sevilla es horrible, ¿no? Entonces, Cruz y Ortiz son este tipo de arquitectos que, antes de nada, antes de decir cómo hacen las cosas, tienen que pensar, digamos, en qué posición se ponen. Es como cuando uno empieza a bailar, ¿no? Porque si no se pone bien, ya puedes hacer lo que quiera con el edificio, que no funciona. Es decir, son personas que hacen nacer los edificios con una enorme seguridad en la orientación, en la posición en el terreno, en el análisis del contexto. Bien, la biblioteca es un edificio pequeño, casi secreto, que incluye además un lugar aún más secreto, que es un jardín interior que se tarda tiempo en descubrir. Esto tiene que ver con otras preocupaciones nuestras, como el hecho de hacer que los edificios, de que se tarde cierto tiempo en comprender los edificios, es decir, que los edificios contengan un interior, contengan un espacio interior que finalmente lo explican, pero que el usuario tarda tiempo en descubrir. Per iniziare un progetto, il primo atto del progettuale.
Al iniciar un proyecto, el primer acto es la lectura del contexto. El contexto no es algo diferente del proyecto, sino que forma parte de él. Por eso la interpretación, la lectura crítica que se hace del territorio, es el primer gesto proyectual. Estoy convencido que después, el propio territorio da las indicaciones al arquitecto. La condición del territorio no es solo una condición geográfica. El territorio lleva consigo una historia, una memoria, unas vivencias que deben formar parte del proyecto. Por eso, interpretar un contexto, leer un territorio, quiere decir también comprender su historia y su memoria. Pienso que estos son los elementos primordiales que conforman el proyecto. Repito, el primer acto del proyecto es la interpretación del contexto. E l'interpretazione del contesto. Lo idóneo es buscar la mayor cantidad de información, de datos, antes de dar forma a un proyecto. Porque nosotros como arquitectos nos consideramos siempre neófitos. Quiero decir que desconocemos totalmente un nuevo proyecto. No conocemos al propietario, el lugar, la temática. Y en ese sentido nos colocamos siempre en la posición del neófito para tratar de ir descubriendo las soluciones del proyecto y encontrar una respuesta. La arquitectura no deja de ser una respuesta a un problema planteado, y enfrentarse a dicho problema antes de abordar un proyecto es fundamental. Si no se hiciera así, uno sabría de antemano lo que está haciendo. Quiero decir que uno estaría repitiéndose constantemente, rehaciendo sus clichés una y otra vez. Das heißt, man würde sich selbst immer wieder repetieren und seine Klischees auch immer wieder repetieren. Yo creo que nosotros no somos arquitectos de concepciones previas a la hora de abordar una obra. Creo que nosotros hemos repetido muchas veces que tratamos de encontrar en cada ocasión la oportunidad que está escondida. Y desde esta visión tratamos de analizar el problema que tenemos enfrente de nosotros, tratamos de ver cuáles son las cuestiones que se nos piden resolver y nos interesa mucho acertar en la oportunidad que elegimos según qué obra. Por lo tanto, creo que casi nunca sabemos previamente a empezar a trabajar en un proyecto cuál será el resultado, sino que el resultado surge del análisis de ese problema concreto y de la situación concreta de la obra. Yo creo que el arquitecto tenemos que ser más humildes. La arquitectura no ha sido nunca una actividad materialista, a pesar de que se trabaje con materiales físicos, ¿no? La arquitectura siempre ha sido una materia, siempre ha sido una cuestión que tiene muy cerca el espíritu, la ideología. Siempre han sido los arquitectos los que han interpretado más o menos bien las grandes o las pequeñas utopías. Yo pienso que ogni forma di espressione. Yo creo que toda forma de expresión, incluida la arquitectónica, es una forma de espiritualidad. El acto creativo conlleva la idea de la interpretación de las necesidades del hombre, la comprensión de la capacidad expresiva del hombre a partir de la nada. Y conlleva también valores pictóricos, musicales,
poéticos y, en el caso de nuestro trabajo, arquitectónicos. Nosotros, de la nada, creamos un espacio, un equilibrio ambiental que no existía anteriormente. In architettura io credo che la luce sia la En arquitectura yo creo que la luz es la verdadera creadora del espacio. Sin luz no hay espacio. Si nosotros cerramos un espacio a la luz, ese espacio desaparece. Pienso que en la arquitectura la verdadera generadora del espacio, aparte de la geometría, es primariamente la luz. Yo utilizo la geometría para dar equilibrio a la luz. La luz es una abstracción y por eso hace cuerpo con los materiales que le dan fuerza. Así, luz y gravedad son dos elementos complementarios. La arquitectura necesita la luz para crear los espacios, pero la naturaleza del acto arquitectónico es la de organizar dichos espacios, de manera que la fuerza física, la gravedad, descienda al suelo. La gravità scenda al suolo. Architektur ist dann besonders großartig, wenn sie etwas Sinnliches La arquitectura resulta particularmente extraordinaria cuando tiene algo de sensorial y cuando plantea algo a la mente. Algo que no se puede explicar, algo que pone en marcha el pensamiento, el espíritu, el subconsciente, la memoria, el pensamiento colectivo, como lo queramos llamar. Pero también es muy importante que esté presente la calidad táctil, física y óptica. La arquitectura debe englobar todo esto, porque la arquitectura que se autolimita es aburrida, se desgasta demasiado rápido, como le sucede a la publicidad, que solo es luz. Únicamente un espacio enorme. Lo genial engloba la totalidad, y excitante es todo aquello que posee una cierta complejidad. Toll ist alles und spannend ist alles, was eben eine gewisse Komplexität hat. Estamos convencidos que la forma, el espacio, la luz, todavía son los criterios más importantes de la arquitectura. Y pensamos que nuestros edificios viven mucho de esa condición, de trabajar el espacio y, por supuesto, la forma que lo determina. La forma es, sobre todo, una búsqueda muy importante entendida como síntesis de toda una serie de cualidades y estímulos que hemos sentido al empezar un trabajo. Y la forma, al final, es completamente autónoma e independiente de todos los planteamientos iniciales, aunque sean, no obstante, el verdadero origen del proyecto. Esto para nosotros es muy importante. Per noi è molto importante. El color es un capricho que aparece frecuentemente en el trabajo de los arquitectos. Un capricho muy placentero que ayuda en ocasiones a intensificar ciertos aspectos, algunos valores del espacio, sobre todo a nivel de jerarquías y a nivel de identificación de algunos temas específicos, aunque nos parezcan insignificantes, pero a los que nos gusta ponerles un toque de color. Un toque de color.
Sandra Giraldi había sido alumna nuestra, asistente nuestra en Zúrich, y después trabajó en este estudio, y Félix Bechstein trabajó durante años con Rafael Moneo. Quiero decir que todo ha tenido un aire muy de familia, no nada que ver con esa relación que se tiene muchas veces con arquitectos locales, porque se necesita realmente tener el conocimiento del sitio, ¿no? En este caso ha sido una relación más de amigos que de firmas. La estación de Basilea es una estación de tránsito y eso crea siempre el problema que las vías del tren cortan la ciudad en dos partes. Entonces, la condición más importante o el tema más importante del proyecto es que es un edificio puente que tiene la función de unir dos partes de la ciudad que están cortados en dos. Sí, una de las características de este proyecto es que hubo que construirlo con la estación en funcionamiento, lo cual lo hizo especialmente complicado. Se empezó a construir en la zona sur, es decir, en la zona donde menos actividad ferroviaria era, donde no estaba la estación antigua. Se hizo primero el aparcamiento, y después prácticamente aquí se construyó una auténtica fábrica, dijéramos así, en la cual se iba construyendo con un ritmo de cada 3 semanas, se iba construyendo la losa inferior y cada 3 semanas se iba desplazando e iba viniendo, veis, los trenes seguirían funcionando, los trenes seguían pasando y esto iba pasando por encima de los usuarios, esta enorme losa de 180 metros o 200 metros, hasta llegar a conectar con el nivel de la estación antigua. Y después ya, digamos, sobre esto hay una construcción metálica que fue mucho más rápida, mucho más completa, y que prácticamente llegó a dar la forma que el edificio tiene. Y además es un puente construido y lleno de vida porque tiene muchas tiendas, unas superficies comerciales bastante importantes, y eso da a la estación esta condición de centro urbano en todos sus términos. Hay que tener en cuenta que cuanto más personas usan un edificio, el usuario se convierte en un ser mucho más fácil, mucho más previsible, porque al final el comportamiento de una gran masa es mucho más homogénea que la de un solo personaje. Y para nosotros, en la estación de Santa Justa, como muchos otros edificios, especialmente en este edificio donde sabemos que hay un usuario que llega con prisas, que lleva a realizar algo que es muy previsible, el que este usuario encuentre todo aquello que necesita con mucha facilidad, disponga de un punto de llegada, entienda perfectamente dónde van a encontrar los trenes, entienda el edificio con muy poco tiempo, es algo muy importante y algo que todo el mundo nos ha agradecido en este edificio. Mientras en Santa Justa es la sección paralela al sentido de los trenes sobre la que se trabaja y sobre la que más nos interesa, en Basilea es la opuesta, es la sección perpendicular al sentido de los trenes. Y esto se debe a la manera como los viajeros se mueven en un edificio y otro. Mientras que en Basilea el viajero se mueve normalmente en perpendicular al sentido de los trenes, y es esta la sección sobre la que vamos trabajando para que la secuencia de movimiento del pasajero sea ayudada por la sección
En Santa Justa es diferente, el viajero se mueve en la misma dirección de los trenes y es esta la sección que nos interesa. En parte, si yo hago tantas maquetas o si hago maquetas es debido al hecho de que me gustan las maquetas, es decir, de que yo considero que son unos objetos que tienen un valor artesanal y explicativo muy grande. Pues el hecho de la anatomía ha tenido una gran importancia y también el hecho del movimiento, es decir, la anatomía reportada al movimiento e incluso a la idea del movimiento, es decir, el discóbolo lo conocemos en la posición justo antes de lanzar el disco, es decir, o sea, justo antes de lanzar, es decir, donde toda la tensión y toda la idea del movimiento que se va a producir en ese momento está implícita, o justo antes de disponerse a lanzar. Para nosotros, el edificio Forum en Barcelona es un proyecto fenomenal porque tiene un punto de locura. Se trata de un lugar al cual la ciudad está llegando en estos momentos. La ciudad todavía no llega hasta allí. Es el punto donde la ciudad se encontrará con el mar en un futuro. Por eso quisimos ubicar el edificio en ese espacio, para que sea una especie de plaza cubierta donde las personas se encuentren. Pero la arquitectura no puede conseguir sola este objetivo. Necesita una intencionalidad y por eso hemos solicitado que se ubique en el edificio un restaurante, que el área de exposiciones permanezca abierta todo el año, por ejemplo, con una muestra sobre el desarrollo arquitectónico de la ciudad. Y además nos gustaría que se abriera una pequeña capilla, porque así lo dejamos planificado. Un mercado semanal de verduras para que los vecinos del barrio se acerquen y le den vida al edificio. On a essayé de construire cette figure avec finalement deux données, une donnée suisse qui était cet archétype. Hemos intentado construir esta figura con dos referencias.
Una, Suiza, que consiste en el arquetipo que ha representado durante mucho tiempo la arquitectura helvética y que es la Swiss Box, la caja suiza, arquetipo ya superado. Y finalmente, una vez estudiadas todas las posibilidades, elegimos como segunda referencia la que más nos interesaba y que nos permitía trabajar el proyecto en el patio del Conde Duque basándonos en el contexto local español, que consiste en el empleo de los toldos, es decir, de la cobertura que se utiliza en España durante el verano. Estas referencias nos permitían asociar dos arquetipos, dos vocabularios arquitectónicos, uno suizo y uno español. De vocabulaire d'architecture, un suisse, un espagnol. Io ho avuto il privilegio, la fortuna di occuparmi di una sinagoga, di cappelle, di chiese. Yo he tenido el privilegio y la suerte de construir una sinagoga, capillas e iglesias. Y esto es muy bello para el arquitecto, porque tiene que ver con la esencia del espacio, los elementos técnicos, los elementos funcionales, los elementos que concurren para establecer la funcionalidad del edificio no son tan complejos como, por ejemplo, en una máquina teatral. Por eso opino que en un espacio sagrado está la esencia de la arquitectura, porque está la relación entre la tierra y el cielo, porque está el espacio de silencio, de meditación, y está también la predisposición del espacio para una actividad del espíritu. Una actividad del espíritu. Creo que hay un aspecto que merece la pena ser destacado, la proximidad que podría haber entre la arquitectura suiza y la arquitectura española, y es el poder que el arquitecto en ambos países tiene en el control de la obra. Creo que en ambos países, por distintas razones, los arquitectos realmente podemos tomar decisiones y controlamos el proceso de ejecución de la obra. Y esto se traduce muchas veces en un cuidado por el detalle, en un acabado total de la obra que en otros países seguramente no es posible. Ich glaube nicht an Länder. Yo no creo en una arquitectura nacional, en una arquitectura exclusivamente española, suiza, francesa o americana. Es cierto que en todos los países existen academias y escuelas que tienen una influencia importante a nivel local, y es evidente que en el pasado dichas influencias eran más importantes que hoy en día. Pero en nuestros tiempos todo es más global y los profesionales estamos expuestos a cualquier influencia. Los jóvenes arquitectos están más bien influenciados por las grandes estrellas y los grandes nombres. Esto es algo positivo, porque opino que las personas deben pensar más allá de lo que determinan sus orígenes nacionales. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que existen diferencias según el lugar donde se va a trabajar. Es decir, la arquitectura sería distinta para un proyecto en China, en los Estados Unidos o en Europa. Y en Europa es muy distinto si estoy trabajando en Alemania, en Suiza o en España. Ogni fatto creativo. Todo hecho creativo se transforma en imagen, en una visión, en un rostro, en un tótem, en un ícono. Todo ícono tiene su belleza o su fealdad. Por eso todo aspecto figurativo tiene una imagen que puede tener un valor estético o puede no tenerlo. Pero tenemos que tener cuidado, porque detrás de esta formulación de una imagen, es decir, de un bello o de un menos bello, hay siempre una tensión ética. Muchas veces no entendemos el paso de la industria al terciario, muchas veces no entendemos las nuevas tecnologías, muchas veces no entendemos las nuevas infraestructuras, y eso a mí me preocupa mucho, porque si eso no lo tenemos claro los arquitectos, las demandas sociales, que son clarísimas, no las atenderemos bien. Por lo tanto, yo soy en este momento una persona, respondiendo a su pregunta, muy preocupada porque el cambio de coyuntura socioeconómica que está viviendo el mundo, no estoy seguro que la arquitectura lo esté digiriendo en la forma conveniente, y por lo tanto no estoy seguro que lo que la arquitectura produce hoy sea lo que realmente la sociedad necesita. Si no fuera así, pues estaríamos en un mal momento.
Y por lo tanto, claro, también como director de una escuela es muy importante no perder el norte, es muy importante que nuestros jóvenes, los estudiantes, sepan con qué mundo se van a enfrentar.